eres profesor de la Universidad de Valencia de Teoría de la Comunicación. Eso lo compaginas con la poesía. ¿Hay algún nexo en común de tu poesía comunicar con el lenguaje poético? Sí, yo quiero creer que sí que hay un nexo, hay como una raicilla que une, un pasadizo que une las dos cosas. Y a mí, yo entré en la universidad porque encontré que en esta carrera, en aquellos años, había una asignatura que se llamaba poética. O sea, mi decisión de elijo esta carrera, que era filología, fue porque en un momento dado yo sabía que iba a estudiar poética. Iba a estudiar en el sentido de que yo necesitaba ya entonces y todavía comprender mejor qué es lo que yo hago, por qué es para mí tan importante leer poesía o escribir poemas. Entonces entré, como te digo, a estudiar pues, el lenguaje o lenguas o historia de la lengua o más tarde pues también semiótica, teoría del lenguaje, filosofía del lenguaje y luego en un momento dado ya por avatares de la vida pues pasé a teoría de la comunicación. Vamos avanzando y has hablado de la precariedad poética, de que ves la poesía como un alma precaria, es decir, Ujú. un alma que va a menos, que enseña todas sus debilidades. ¿Cómo llegaste a ese pensamiento? Es decir, hablando de poeta a poeta, ¿cómo llegaste a ver la poesía tan urbana, pero a la vez no tan urbana, sino tan de calle? Es que no es un pensamiento. Porque yo creo que pensándolo nunca habría llegado. Es una sensación, como diría Gramsci, una sensación molecular. De, tampoco diría que vaya menos, ¿no? Pero sí precariedad en el sentido de un lugar que está la poesía, un lugar marcado por la falta. En primer lugar, por la falta de lugar, es decir, porque no hay sitio, no tiene sitio, está fuera de juego. En el mundo real, que es de donde estamos. No solo estamos en el mundo real, pero estamos también en el mundo real. Entonces ahí es donde empiezo a asumir desde el principio esa condición de precariedad o de falta o de carencia como una forma de estar. No es algo negativo ni positivo, es simplemente una travesía que hay que recorrer. ¿Qué viaje ha hecho tuyo poético en estos años? El de aprender a hacer sitio, dejar espacio libre. Estar ahí, porque yo no tengo nada contra mi yo poético, pero para empezar, reconocer que no es mío y después reconocer que el yo no es lo más importante para el poema. Es una pieza más, ¿de acuerdo? Pero no es tan central como se nos ha enseñado en la sociedad moderna, porque en sociedades antiguas o en otras culturas el yo no es así de importante, pero es justamente una sociedad individualista, por no decirte egoísta, donde el ego cada vez cobra más importancia, incluso en la manera de explicar la poesía como una especie de expresión del yo, que es una manera de definir el poema, como te digo, muy marcada por las condiciones sociales de nuestro mundo, pero que en otro mundo posible o en otros mundos distintos no tiene por qué ser así. O sea, el yo es una parte más, es una pieza más en el tablero, ¿Cómo nada más. miras el mundo poéticamente? ¿Qué manera tienes de abordar la vida en día a día poéticamente? Es decir, Ujú, sobre el ujú, papel y sobre tus sentimientos, emociones, ujú. silencios, que luego hablaremos de los silencios, que en tu poética es muy importante. Mira, estamos en una sociedad, como se ha dicho durante mucho tiempo, de masa, ¿no? De masas. Como se dice en antropología, de manada. Mm, Seguir una dirección, una pauta más o menos mm. inconscientemente. Las tendencias, todo esto. Entonces, yo defiendo la poesía como un lugar donde tú escribes, donde tú puedes aprender a hacer tu vida, que no te la den hecha, que no te digan cómo tienes que hacerla. Tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de bailar, es solo tuya.
Otra cosa es que se pueda compartir, o sea, podemos bailar juntos, aunque tú bailes de una manera y yo de otra. O sea, no estoy hablando de individualismo, estoy hablando de algo tan singular que en el modelo social que tenemos se pierde. Y sin embargo, la poesía permite recuperarlo y convertirlo en un puente, en una forma de comunicación distinta a la más mayoritaria o la más estándar. ¿Cómo son tus imágenes poéticas y tu sentimiento poético? Es decir, ya sé Ya, que esta entrevista es un poco rara, un poco bueno, extraña. Dos tranquilo que, poetas hablando aquí de poesía, aburriendo a bueno, si se nuestros aburren siempre pueden lectores y conectarse a demás, Netflix, pero o sea, no hay problema, si están aquí es es porque es que quieren. para entender la poesía tienes que unir el sentimiento con las imágenes, con el silencio. Es todo una especie de conjunto. Hmm, Es todo un lenguaje que va más allá de la narrativa, porque tienes que explicar en pocas palabras o en muchas lo que una historia, pero una historia en base a los sentimientos, a tus claro. emociones, en vez de a la historia en sí. Yo miro la poesía como una afirmación de la negación, porque Ujú, a la vez me estoy afirmando, pero estoy negando las imágenes de historia, no, el párrafo, el verso, el no verso, la repetición poética, que es algo fundamental. Al escuchar tu poesía, me he dado cuenta que tú juegas mucho con el silencio, con la respiración y todo esto. La forma de recitar poesía a la forma de conversar, tiendes a darte cuenta de tus dos yos, de tus dos seres. bueno, y es que yo no sé si tengo dos yos más o menos. O sea, como te decía antes en la conversación anterior, ¿no? La poesía es un reto de comprensión. O sea, para mí el poema es un lugar donde aprender mejor a comprender. O sea, donde se plantea la pregunta de qué es comprender. ¿Qué significa comprender? Porque desde el punto de vista narrativo es otra cosa, tú lo has dicho. O sea, hay una lógica de la acción, hay una causa y un efecto, hay unas relaciones más o menos claras entre personajes distintos, protagonista, antagonista. O sea, en la narrativa las cosas tienen un circuito más o menos comprensible, identificable. Mm. La poesía es lo otro, que puede ser poesía en prosa, puede ser poesía en música, en imágenes, pero si es poesía es porque la lógica ha saltado por los aires y de repente hay que preguntarse qué es lógico, por qué y qué está fuera de la lógica y sin embargo es tan importante, porque la mayoría de las cosas que nos pasan en el día a día no tienen por qué ser lógicas y nos pasan. Y creo que la poesía se hace cargo de eso. Sentir o comprender la poesía, ¿qué es lo más importante? ¿Comprender el poema o sentirlo? Para mí, comprender. Estamos saturados de sentimientos, emociones. No digo que no haya que sentir, bueno, cada uno cual que sienta lo que quiera, pero yo creo que el déficit principal que tenemos en el mundo de hoy no es la falta de sentimientos, es la falta de comprensión de lo diferente, de comprensión del otro. Y, y ahí es donde, como te decía, la poesía hace esa pregunta de ¿qué entiendes tú por comprender? ¿Se comprende que te enamores de alguien? ¿Se comprende que alguien se muera? Sin embargo pasa, ¿verdad? Y es decisivo. Pues lo mismo pasa con el poema, que a lo mejor no se comprende, pero está sucediendo el poema y es decisivo. Aromas en general ahora. ¿Sabemos estar solos? ¿El ser humano conoce la soledad en sí? Ah, bien, no lo sé, ¿sabes? Yo no sé lo que sabe el ser humano. Parece claro que no sabemos estar solos. Yo veo la sociedad actual la veo como huyendo en masa de la soledad. El impacto de las redes, no hace falta ser psicoanalista para verlo como un síntoma, ¿no? Es una manera de creer que no estoy tan solo como estoy. O sea, en lugar de atravesar la soledad, maquillarla con este efecto de tengo muchos seguidores o tengo muchos amigos o voy a conectarme con... O sea, al final es un laberinto de espejos. No digo que tenga que ser necesariamente eso, una red, pero sí digo que el mega impacto global y tan acelerado de las redes, ese nivel de impacto,
solo se comprende porque hay una dificultad muy arraigada a la hora de asumir o atravesar la soledad de cada cual. Y la red te promete un lugar donde ya no estás solo, ¿no? Aunque no sea así, pero podría ser que sí y me vale. ¿Cómo es tu poesía? ¿Cómo la definirías? Muy difícil, si te digo la verdad. Yo entiendo la poesía como un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro con aquello, no con personas concretas, sino con aquello que, tú lo decías antes, con aquello que las personas negamos y sin embargo hay que afirmar porque está formando parte de nosotros. Has dicho algo así, ¿no? La poesía afirma y niega al mismo tiempo. O sea, Exacto. hay algo en nosotros que está negado, es como el negativo de la foto, que es lo que permite que lo que se vea, que lo que se ve, se vea. Ese negativo es el que me interesa especialmente, que el poema capte, detecte el negativo del otro para encontrarnos ahí, en eso que hemos negado. Gracias al poema creo que eso se puede dar. ¿Cuál es la palabra que nunca escribirías en un poema? ¿O no eres de supersticioso? No, no soy supersticioso. Como decía mi madre, que vivió la posguerra y el hambre, su familia, la cosa no está para tirar nada. ¿Vale? Entonces no voy a dejar nada fuera, porque los tiempos que corren nos necesitan y necesitan que aprovechemos al máximo cualquier recurso, cualquier cosa que se nos ponga a mano. Es imprescindible y es urgente. ¿Qué tiendes a tirar en el lenguaje? En tus correcciones, ¿qué es lo que te da dolor de cabeza? ¿O no corriges tus poemas? Corrijo, pero no me da dolor. Corrijo como por un efecto sobre todo rítmico y sonoro. Rítmico. Sonoro, no de sentido. No me preocupa tanto el sentido, ¿sabes? Lo mismo que a mí. Me preocupa más pues eso, el sonido, el fraseo, las pausas. Entonces, cuando hago retoques, que hago pocos, cuando hago correcciones, van enfocadas a ese plano, ¿no? Los poetas somos músicos. La poesía surgió con la música. O sea, en todas las culturas el origen de la poesía es la música, la poesía cantada. Vamos a ver, esto es así, o sea, otra cosa que te guste más o menos, y es cierto que a partir de un momento dado la poesía se independiza, ¿no? Y funciona sin música, pero eso no quiere decir que no lleve una música dentro, y que una música que no es como la música que conocemos, sino que es otra. Y una última pregunta, esta es demasiado íntima. Hay mucho poeta pintor, mucho poeta dibujante. ¿Tú estás en ellos o obvias en dibujo, la pintura o así? Es que la poesía y la pintura van unidas. Sí, van muy unidas, pero Unidas, vamos. mira, para mí hay una saturación de imágenes en el momento actual. De fotografía, pintura, vídeo, selfie, me da igual. Ya demasiadas imágenes, esa es mi percepción. Entonces, encuentro en la poesía un lugar donde no es necesario ver, no es necesario ver nada, no es necesario ver claro. O sea, cuando estás en la oscuridad también pasan cosas. Y muy interesantes algunas, gracias a estar oscuras. Entonces, yo eso lo dejo para quien crea en la imagen y confíe en ella, pero no es mi caso. Muchas gracias, A ti, Antonio. muchas gracias a vosotros.